Continuamos con la séptima parte del audiolibro Entrevista con el vampiro. Comenzamos. Dije que se detuviera y que lo obligaría a dejar de hacerlo. Y entonces los dos dejamos de hacer ruido, porque el anciano lo llamaba por su nombre. Decía que debía hablar con Lestat antes de morir. Le dije a Lestat que lo fuera a ver. El sonido de su llanto era terrible. ¿Por qué debo ir? Me he ocupado de él todos estos años. ¿No es eso suficiente? Y sacó del bolsillo un cortaplumas y se empezó a limpiar las largas uñas. Mientras tanto, te debo decir que yo era consciente de la presencia de los esclavos en la casa. Estaban vigilando y escuchando. Yo esperaba que el viejo muriera a los pocos minutos. En una o dos oportunidades anteriores, varios esclavos habían tenido sospechas o dudas, pero nunca de esa manera. De inmediato llamé a Daniel, el esclavo a quien le había dado el cargo y la posición de superintendente. Pero mientras lo esperaba, pude oír al anciano habiéndole a Lestat. Este estaba sentado con las piernas cruzadas, limpiándose las uñas, con las cejas arqueadas y concentrado en lo que estaba haciendo. Fue la escuela, decía el anciano. Oh, yo sé que tú te acuerdas, ¿qué te puedo decir? Gimió. Mejor será que lo digas, dijo Lestat, porque estás al borde de la muerte. El anciano dejó escapar un ruido terrible, y sospecho que yo también emití un sonido. Realmente, yo detestaba a Lestat. En ese momento pensé en hacerlo salir de la habitación. Pues tú lo sabes, no es así. Hasta un tonto como tú lo sabe, dijo Lestat. Jamás me perdonarás, ¿verdad? No ahora, ni siquiera después de muerto, dijo el anciano. No sé de qué estás hablando. Protestó Lestat. A mí se me estaba terminando la paciencia y el anciano se agitaba cada vez más. Le rogaba a Lestat que le escuchara. El asunto me hizo temblar. En el ínterin, Daniel había venido y en el instante en que lo vi supe que estaba irremisiblemente perdido en Point du Lac. De haber prestado más atención, hubiera percibido señales de ello mucho antes. Me miró con ojos de vidrio. Yo era un monstruo para él. El padre de Monsieur Lestat está muy enfermo. Moribundo, dije, ignorando su expresión. No quiero que haya ruidos esta noche, los esclavos deben permanecer en sus cabañas. Está por llegar un médico. Me miró como si yo estuviera mintiendo. Y entonces sus ojos se alejaron de mí, curiosa y fríamente, y se dirigieron a la puerta del anciano. Su rostro sufrió tal cambio que me puse de pie de inmediato y yo también miré. Era Lestat, al pie de la cama, limpiándose furiosamente las uñas y sonriendo de tal manera que sus dos grandes colmillos se le veían perfectamente. El vampiro se detuvo y se le movían los dos hombros con una risa silenciosa. Miraba al muchacho, y este parecía cohibido ante la mesa. Pero ya había mirado fijamente la boca del vampiro. Había visto que sus labios tenían una textura diferente a la de su piel, que eran sedosos y delicadamente delineados, como los de cualquier persona, pero mortíferamente blancos, y había vislumbrado los blancos dientes. Pero el vampiro tenía un modo de sonreír tan cuidadoso que jamás los exponía completamente, y el chico ni había pensado en los colmillos hasta ese momento. Te puedes imaginar, dijo el vampiro, lo que eso significaba. Tuve que matarlo. ¿Qué tuvo que? Dijo el muchacho. Tuve que matar al esclavo. Empezó a correr. Hubiera alarmado a todos los demás. Quizá pudiera haber sido arreglado de otro modo, pero yo no tuve tiempo. Entonces, corrí tras él y lo alcancé. Pero entonces, al encontrarme haciendo lo que no había hecho durante 4 años, me detuve. Ese era un hombre. En la mano tenía su cuchillo de mango de hueso para defenderse. Pero se lo quité fácilmente y se lo hundí en el corazón. Cayó al instante de rodillas, desangrándose, con los dedos alrededor de la hoja. Y la visión de la sangre, su olor, me enloquecieron. Creo que gemí en voz alta. Pero no me acerqué, no pude hacerlo. Entonces recuerdo haber visto la figura del Lestat a través del espejo del aparador. ¿Por qué hiciste eso?, me preguntó. Me di vuelta para mirarlo a la cara,
decidido a que no me viera en ese estado de debilidad. El anciano deliraba, continuó diciéndome, no podía acabar de comprender lo que decía el anciano. Los esclavos, lo saben. Debes ir a las cabañas y vigilarlos, pude decirle. Yo me ocuparé de tu padre. Mátalo, dijo Lestat. ¿Estás loco? Le contesté. Es tu padre. Ya sé que es mi padre, dijo Lestat. Por eso no puedo matarlo. No puedo matarlo. Si pudiera lo habría hecho hace mucho tiempo, maldito sea. Se retorció las manos. Tenemos que irnos de aquí. Y mira lo que has hecho matando a este. No hay tiempo que perder. Su mujer estará aquí aullando dentro de unos momentos, o enviará a alguien aún peor. El vampiro suspiró. Eso era verdad. Lestat tenía razón. Yo podía oír a los esclavos reuniéndose en la cabaña de Daniel, esperándolo. Daniel había sido lo suficientemente valiente como para entrar en la casa embrujada. Si no regresaba, los esclavos serían presa del pánico y se transformarían en una multitud peligrosa. Le dije a Lestat que los calmara, que usara toda su autoridad como amo blanco y que no los alarmase con sustos. Entonces, entré en el dormitorio y cerré la puerta. Y sufrí otro golpe en esa noche traumática. Porque yo jamás había visto al padre de Lestat en ese estado. Estaba sentado, inclinado hacia adelante, hablándole a Lestat, rogándole a Lestat que le contestase, diciéndole que comprendía mejor su amargura que el mismo Lestat. Y era un cadáver viviente. Nada animaba su cuerpo hundido, salvo una voluntad determinada, por ende, sus ojos, debido a su resplandor, estaban todavía más hundidos en su cráneo, y sus labios, con los temblores, afeaban aún más su boca amarilla. Me senté al pie de la cama, sufriendo de verlo en ese estado, y le di mi mano. No te puedo contar lo que me conmovió su aspecto. Porque cuando traigo la muerte, es algo rápido e inconsciente y que deja a la víctima como en un sueño encantado. Pero esto era el decaimiento lento, el cuerpo negándose a rendirse al vampiro del tiempo que lo había desangrado durante años sin fin. Lestat, dijo él, por una sola vez, no seas malo conmigo. Por una sola vez, sé para mí el muchacho que fuiste. Mi hijo, lo dijo una y otra vez. Mi hijo, mi hijo. Y entonces, dijo algo que no pude oír sobre la inocencia y la destrucción de la inocencia. Pero pude ver que no deliraba como Lestat había dicho, sino que poseía un terrible estado de lucidez. La carga del pasado estaba dentro de sí con toda su fuerza, y el presente, que solo era la muerte, contra la que luchaba con toda su voluntad, nada podía hacer para aliviar esa carga. Pero yo sabía que podía engañarlo usando toda mi capacidad. Acercándome a él, le susurré la palabra, padre. No era la voz de Lestat, era la mía, un suave susurro. Pero se calmó de inmediato, y pensé que moriría. Pero se aferró a mis manos, como si lo estuvieran chupando las grandes olas negras del océano y solo yo pudiera salvarlo. Ahora habló de un maestro rural, cualquier nombre, que había visto en Lestat a un pupilo brillante y que le había pedido llevarlo a un monasterio para su educación. Se maldijo por haber traído de vuelta a Lestat a su casa, por quemar los libros. Debes perdonarme por ello, Lestat, sollozó. Le apreté la mano, esperando que eso fuera una respuesta, pero repitió su ruego una y otra vez. Ahora tienes todo para vivir, pero eres frío y brutal como yo fui con el trabajo, el frío y el hambre. Lestat, debes recordar. Eres el más bueno de todos. Dios me perdonará si tú me perdonas. Pero, en ese momento, el verdadero Lestat apareció en la puerta. Le hice un gesto para que guardara silencio, pero no lo vio. Entonces tuve que ponerme de pie rápidamente para que su padre no pudiera oír su voz a esa distancia. Los esclavos se habían escapado de su presencia. Pero están allí fuera, se han reunido en la oscuridad. Los oigo, dijo Lestat, y luego echó una mirada al anciano. Mátalo, Luis, me dijo, y su voz fue el primer ruego que le había escuchado, y se puso hecho una furia. Hazlo. Acércate a su almohada, contesté, y dile que le perdonas todo,
que le perdonas haberte sacado de la escuela cuando todavía eras un niño. Díselo inmediatamente, ahora mismo. ¿Por qué?, dijo Lestat, haciendo una mueca, y su cara pareció más cadavérica. Sacarme de la escuela. Maldito sea. Mátalo, dijo, dejando escapar un rugido de desesperación. No, dije yo, tú lo perdonas o lo matas tú mismo. Vamos. Mata a tu propio padre. El anciano rogó que le dijéramos lo que estábamos diciendo. Y llamó, hijo, hijo. Y Lestat bailó como el enloquecido Rumpelstiltskin a punto de traspasar el suelo con el pie. Fui hasta el ventanal. Pude ver y oír a los esclavos congregándose alrededor de la casa de Point du Lac, formando redes en la oscuridad, aproximándose. Tú eras José entre tus hermanos, dijo el anciano. El mejor de todos, pero ¿cómo lo podía yo saber? Lo supe cuando te fuiste, cuando pasaron todos esos años y ellos no me ayudaron en nada, no me dieron ninguna paz. Y entonces tú regresaste y me sacaste de la finca, pero no eras el mismo. No eras el mismo muchacho. Me volví al Lestat y prácticamente lo arrastré hasta la cama. Nunca lo había visto tan débil y al mismo tiempo enfurecido. Se soltó de mí y se arrodilló cerca de la almohada, echándome una mirada de odio. Yo me mantuve firme y le susurré, perdónalo. Está bien, padre. Debes tranquilizarte. No tengo nada contra ti, dijo, y su voz aguda se sobrepuso a la furia que lo dominaba. El anciano se apoyó en la almohada murmurando unas palabras de alivio, pero Lestat ya se había ido. Se detuvo en la puerta, con las manos sobre las orejas. Ya vienen, susurró, dándose vuelta para poder verme. Mátalo. Por Dios. El anciano jamás supo lo que le había sucedido. Jamás se despertó de su estupor. Lo desangré lo suficiente, abriéndole una herida grande para que muriese sin sentir mi pasión oscura. Yo no podía soportar ese pensamiento. Sabía que no importaría si encontraban el cadáver en ese estado porque yo ya estaba harto de Point du Lac y del Lestat y de toda esa identidad como amo ridículo de Point du Lac. Incendiaría la casa y tendría la fortuna que había acumulado con diferentes nombres justo para cuando llegara el momento oportuno. Mientras tanto, Lestat atacó a los esclavos. Dejaría detrás de él tal ruina y devastación que nadie podría saber a ciencia cierta lo que había sucedido esa noche en Point du Lac. Y yo fui con él. Anteriormente, su ferocidad siempre había sido misteriosa, pero ahora yo descubrí mis colmillos ante los seres humanos que escapaban de mi presencia, mi avance superaba su velocidad patética y torpe, mientras descendía el velo de la muerte o el velo de la locura. El poder y la prueba del vampiro eran inexpugnables, de modo que los esclavos huyeron en todas direcciones. Y fui yo quien regresó a las escalinatas a incendiar Point du Lac. Lestat vino corriendo detrás. ¿Qué estás haciendo? Estás loco. Gritó, pero no había manera de apagar las llamas. Se han ido y tú estás destruyendo todo, todo. Y se paseó alrededor de la magnífica sala, entre su frágil esplendor. Saca tu ataúd. Tienes 3 horas hasta el alba. Le grité. La mansión es una pira funeraria. ¿Podría haberle hecho daño el fuego?, preguntó el muchacho. Por cierto, dijo el vampiro. Volvió al oratorio. Era un lugar seguro. No, de ninguna manera. Unos 55 esclavos estaban en la zona. Muchos de ellos no preferían la vida de un liberto y lo más seguro era que fueran a Freniere o a la plantación Beljardín. Yo no tenía la más mínima intención de quedarme allí esa noche. Pero había poco tiempo para hacer alguna otra cosa. Esa mujer, Bebet, dijo el muchacho. El vampiro sonrió. Sí, fui a ver a Bebet. Ahora vivía en Freniere con su joven marido. Tenía tiempo suficiente para cargar mi ataúd en el carruaje y llegar a donde estaba ella. Pero ¿y Lestat? El vampiro suspiró. Lestat fue conmigo. Tenía la intención de irse a Nueva Orleans y trataba de persuadirme de que yo hiciera lo mismo. Pero cuando se dio cuenta de que pensaba esconderme en Freniere, optó por eso también. Quizá jamás hubiéramos podido llegar a Nueva Orleans. Empezaba a amanecer.
Los ojos mortales no lo podían ver, pero Lestat y yo sí. En cuanto a Babette, yo la había visitado una vez más. Como te dije, había escandalizado a la Costa quedándose sola en la plantación, sin un hombre en la casa, sin ni siquiera una anciana. El mayor problema de Babette fue que podía alcanzar el éxito económico únicamente a costa del aislamiento y del ostracismo social. Tenía tal sensibilidad que la riqueza en sí no le importaba nada, una familia, hijos, eso era lo importante para Babette. Aunque fue capaz de mantener la plantación, el escándalo la estaba desgastando. En su interior, estaba cediendo. Sin permitirle que me mirase, una noche la vi en su jardín. Le dije en mi voz más suave que yo era la misma persona de antes. Que conocía su vida y sus sufrimientos. No esperes que la gente te comprenda, le dije. Son unos imbéciles. Quieren que te retires debido a la muerte de tu hermano. Usarían tu vida como si fuese aceite para la lámpara. Debes desafiarlos con pureza y confianza. Me escuchó en silencio. Le dije que debía dar una fiesta de beneficencia. Y esa beneficencia sería religiosa. Podía elegir un convento en Nueva Orleans, cualquiera, y dar allí una fiesta filantrópica. Invitaría a los amigos más íntimos de su madre difunta para que actuasen de chaperones y ella haría todo esto con una total confianza en sí misma. Sobre todo, una confianza perfecta. Lo único importante era la confianza en sí misma y la pureza. Pues Babette pensó que esto era algo genial. No sé quién eres y tú no me lo dices, dijo ella, era verdad, yo no lo decía. Pero solo me puedo imaginar que eres un ángel. Y me rogó verme la cara. Es decir, me lo rogó a la manera de la gente como Babette, quienes en realidad no sienten inclinación de rogar nada a nadie. No se trata de que Babette fuera orgullosa. Simplemente era fuerte y honesta, lo que en la mayoría de las veces hace del ruego. Veo que quieres preguntarme algo, dijo el vampiro, y se detuvo. Oh, no, dijo el muchacho, que quería esconder su intención de preguntar. No debes tener miedo de preguntarme nada. Si me escondiera algo demasiado íntimo, continuó, y, cuando el vampiro dijo esto, se le oscureció el rostro por un instante, frunció el entrecejo y sus cejas formaron un hoyuelo que apareció arriba de su ceja izquierda como si alguien hubiera puesto un dedo, lo que le dio un especial aspecto de preocupación profunda. Si escondiera algo demasiado íntimo como para que tú preguntaras al respecto, en primer lugar no lo mencionaría, dijo. El muchacho se encontró mirando fijamente los ojos del vampiro, y las cejas, que eran como finos alambres negros en la piel tierna de los párpados. Pregúntame, dijo el muchacho. Usted habla de Babette, dijo el joven, como si su sentimiento para con ella fuera especial. Te di la impresión de que no podía sentir. Preguntó el vampiro. No, de ninguna manera. Es evidente que usted sintió algo por el anciano. Se quedó a reconfortarlo cuando usted mismo estaba en peligro. Y lo que sintió por el joven Freniere cuando Lestat quería matarlo. Todo esto usted lo ha explicado. Pero me estaba preguntando, ¿sentía algo especial por Babette? ¿Acaso ese sentimiento por Babette fue el que hizo que usted tratara de proteger al joven? Freniere. ¿Quieres decir amor?, dijo el vampiro. ¿Por qué has vacilado en decirlo? Porque usted habló de sentimientos distantes, replicó el muchacho. ¿Piensas que los ángeles son distantes?, preguntó el vampiro. El chico lo pensó un momento. Sí, dijo. ¿Y los ángeles son incapaces de amar?, preguntó el vampiro. ¿Acaso los ángeles no contemplan el rostro de Dios con un amor total? El chico pensó un momento. Amor o adoración, dijo. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó pensativo el vampiro. ¿Cuál es la diferencia?, insistió, y no se trató de una pregunta dirigida a su interlocutor, sino que se lo preguntó a sí mismo. Los ángeles sienten amor y orgullo, el orgullo de la caída, y odio. Las poderosas emociones abrumadoras que sienten las personas distantes en las que la emoción y la voluntad son una sola cosa, dijo finalmente, ahora miró la mesa, como si lo estuviera pensando y no estuviera enteramente satisfecho de sus palabras. Por Babette, yo sentía una emoción profunda.
No es la más fuerte que he sentido por un ser humano. Levantó la vista y miró al muchacho. Pero fue muy intensa. Bebé, a su manera, fue para mí un ser humano ideal. Así culmina esta parte del audiolibro Entrevista por el vampiro. Gracias por ver. Hasta el próximo video.